Buen día, jóvenes. 6 de octubre del 2020. Espero que estén muy bien. Están en esta clase sobre literatura 2. Eden Gabriel, Angélica Daraí, Seilet Yukie, César y Pedro Antonio. Bueno, entonces miren, vamos a continuar con la clase que estamos llevando a través del WhatsApp y también de esta plataforma. Me gustaría que ustedes me dijeran qué entienden por teatro. A ver, así lo que ustedes entiendan por teatro. Acuérdense que estamos viendo literatura. Literatura que es representar la realidad. La literatura tiene diferentes géneros. Un género es el lírico, otro género es el dramático y hay otro género, un tercero que se llama género didáctico, que tiene que ver con las fábulas, ensayos, etcétera, textos escolares. En esta ocasión estamos viendo el género dramático, que tiene que ver con el teatro. Para ustedes, ¿qué es el teatro? A ver, alguien que me pueda... Es una historia, bueno, según yo, es una historia que es actuada por varios personajes, ¿no? Muy bien. Entonces tiene personajes, tiene diálogos y como dijimos que se llama lo que está entre paréntesis, que es la actuación de, pues, del personaje. Pienso que, profe, yo soy Yukie. Yo pienso que es un género literario. Estoy bien. Sí. Sí, adelante. Entonces, el teatro es un género literario, ¿no? Es un género literario que a su vez tiene subgéneros. Ahora bien, ya ven, en el texto de una obra de teatro aparece, en el texto de una obra de teatro aparece entre paréntesis, por ejemplo, entra con una pelota. ¿Cómo se le llama eso? Ya en la escritura del guión. ¿Cómo se le llama lo que aparece entre paréntesis o entre corchetes? No es como lo que dice el narrador. Ujú. Sí, pero ya ven que en la obra de teatro aparecen los personajes. Al principio aparece la presentación de los personajes. Luego viene, por ejemplo, Sansón y dice, mm, levantando la mano derecha, entre paréntesis, y habla. Oye, Alejandro, ven para acá. Lo que está entre paréntesis, ¿cómo se llama? Acotaciones. Acotaciones, ajá. Se llama acotaciones y ya viene el diálogo. A veces es un diálogo. El diálogo puede ser entre dos o más personas. Y aparece la escena uno, escena 2. Pueden haber muchas escenas dentro de un acto. Entonces, una obra de teatro tiene diferentes actos y al interior del acto vienen las escenas. En la antigua Grecia había nada más tragedia y comedia. O te hacían llorar o te hacían reír. Pero luego eso tornaba un poco aburrido y empezaron a haber combinaciones de tragedia con comedia y surgía la tragicomedia. Posteriormente surge el melodrama, que es una historia con final feliz en el cual hay acompañamiento musical. En otro grupo me hicieron una obra de teatro. Les dije que hicieron una obra de teatro, pero que no les iba yo a decir a qué subgénero pertenecía. Y recuerdo que unos jóvenes hicieron unas escenas en blanco y negro sobre violencia intrafamiliar. Al final el señor se lo lleva a una trabajadora social con ayuda de la policía y le dan terapia. Pero no hablan los personajes, no hablan, nada más están actuando. Y en el fondo se escucha un fondo musical, se escucha música, así como de música de cámara. Entonces, cuando se narra una historia con final feliz y está acompañada de música, se le llama melodrama. ¿Ok? ¿Cuándo es comedia? Cuando uno de los personajes es, como su nombre lo dice, es un comediante. Entonces, ahora, ustedes, ¿cuál sería la diferencia entre las características de la comedia y del drama? ¿Cuál sería esa diferencia básica? Que uno busca la manera de ser simpático o reír al espectador de la obra y el otro pues busca ser un poco más, como dice la palabra, dramático, pues un poco más en serio.
No se escucha, profe. Lo silenció, profe. Ok. Les decía, en la pantalla están viendo ustedes dos máscaras, las empleaban los griegos. Y en la parte izquierda aparece una máscara riéndose, que quiere decir que es comedia. Y en la otra parte está llorando, está sufriendo, quiere decir que es drama o es tragedia. Bueno, los griegos nada más hacían comedia y tragedia. Más adelante se va a hacer drama en el Renacimiento con Shakespeare, Cervantes, Molière, ¿ok? Y ya en la actualidad se hace obras que combinan, que son tragicomedia y que combinan lo que es la tragedia, la comedia, pero también se meten en el aspecto psicológico de los personajes, ¿sí? Acuérdense que el proyecto para el jueves es hacer una obra de teatro en la cual ustedes, ambientada en el Culiacán actual, van a hacer una obra perteneciente a este subgénero, ¿sí? A ver, alguien me puede hablar sobre su proyecto, cómo lo piensa hacer su proyecto, porque tiene que estar ambientado en Culiacán en la actualidad. Puede ser una comedia, una tragedia o la más complicada que es la tragicomedia. A ver, ¿alguien gusta participar? Pero dijo que era de una obra que usted puso, ¿verdad? Ah, ok, sí. Iban a leer ustedes la sinopsis de Romeo y Julieta, ¿no? Iban a leer la sinopsis de Romeo y Julieta, les puse las páginas y a partir de ello iban a hacer una adaptación ambientada en Culiacán. Entonces, pero Romeo y Julieta, ¿qué es? ¿Es comedia, es tragedia, es tragicomedia? Es tragedia, ¿no? Es tragedia, ¿por qué? Porque al final muere Julieta, luego muere Romeo. Es un amor que termina en tragedia. Sí, es una tragedia. Entonces Romeo y Julieta no es un amor en el cual y vivieron felices para siempre, sino que es una tragedia donde los dos mueren. Hay personas, por ejemplo, que se van a casar y uno de los dos muere, como pasó con la leyenda de Lupita de Culiacán, que, que muere el personaje y ya ella se queda ahí caminando por las calles, seguramente a sus papás o a sus abuelos les tocó verla, a Lupita. Yo tengo amigos que la vieron. Bueno, entonces fíjense bien, aquí estamos viendo escenas del teatro. Ahora, aquí están los personajes, ¿no? Hasta les pusieron ahí los cubrebocas. Bueno, entonces fíjense bien, el teatro en sí tiene diferentes elementos. Aquí vemos cómo está el público, también están otros que están más arriba. En esta parte de aquí al frente está el escenario. Entre el escenario donde están los personajes y las bancas donde está el público, hay un espacio que se llama proscenio. En la antigua Grecia se ponía el coro, pero en la actualidad, bueno, sí hay obras que tienen coro, pero no todas. Ahora miren, eh, en otros grupos yo también he puesto lo que es el comediante. El comediante, acuérdense que es aquel personaje que no, que es como antitético, ¿no? Cuando nosotros pensamos en una persona, en un héroe, pensamos que es alto, fuerte, no sé, atractivo y que va a ayudar a la doncella y que la rescata, etcétera. Pero el comediante, inspirado en Shakespeare, en Molière y estos a su vez en Cervantes y Cervantes en los griegos, todo es copia, finalmente todo es copia. Buscaban ridiculizar al héroe, ya no poner a ese hombre joven, apuesto, inteligente, sino todo lo contrario, más bien una persona vieja, fea, pero que te hace reír, que te hace pensar y que al final tiene un final feliz, como por ejemplo estos personajes de Cantinflas, donde él aparece, por ejemplo, en El Padrecito, en El Barrendero, en el Profe, donde al final se queda con una maestra joven, guapa, ¿no? Es decir, no siempre en estos personajes tiene que ser muy atractivo para que encuentre el amor y tenga un final feliz.
Pues el comediante es un personaje muy difícil de elaborar, es un personaje muy difícil de elaborar y todos son copia de otros. Por ejemplo, la Nacaranda, que es un personaje que aparece con Eugenio Derbez, me parece. No estoy seguro, pero la Nacaranda es una copia de Anabel Ferreira. Anabel No Ferreira, aparece con el... ¿Cómo se llama? No ¿con sé quién? cómo se llama en la vida real, pero no es Eugenio Derbez. Ah, pero la Nacaranda aparece en un show, ¿no? Es que Anabel es un personaje, fíjense aquí les voy a poner la imagen. Resulta que Anabel es un personaje, es una mujer que grita, está despeinada, un poco fodonga. Sería lo contrario, ¿no? A la mujer guapa, joven, atractiva, inteligente. Los personajes de Anabel Ferreira son al revés y te hacen reír. Es decir, la Nacaranda es una copia de Anabel, pero Anabel a su vez es una copia de un personaje norteamericano de 1940, donde también salía esta mujer despeinada, gritona, me acuerdo de la Chimultrufia, pero que salían avante en sus proyectos, siempre ganaban. Entonces el comediante siempre va a ser el ganador y no necesariamente el que hace payasadas. Porque una cosa es un personaje que me hace reír porque hace payasadas, pero es diferente a un personaje que es comediante, quien sin decir una broma te hace reír. Por ejemplo, los personajes de este señor, de Roberto Gómez Bolaños, también él tiene héroes, decía él que porque si eran héroes porque no eran como Superman o Batman que tenían poderes fuertes de volar y sacaban láser por los ojos. En cambio, este personaje que él crea, siendo torpe, otra característica del comediante, siempre salía avante. ¿De dónde Profe, viene? Dígame. como Charlie Chaplin, pues que Ajá, sin hablar te hacía reír, sí, era mudo. ajá. Es un ejemplo muy bueno porque fíjense bien cómo es que estos personajes, a ver, lo voy a poner aquí a Chaplin. Estos personajes, pues, son astutos, la palabra es astuto, pero combinan la astucia con lo torpe, porque a veces una persona torpe te hace reír. Hace rato estábamos viendo una imagen de este señor británico, Mr. Bean, se llama, creo que es Howard Atkinson. Es una persona que sin hablar mucho te hace reír, pues. Pero, por ejemplo, Mr. Bean es una copia de Charles Chaplin, y a la vez Charles Chaplin son copia de personajes que hizo Molière en el Renacimiento, allá en el siglo XVII. Entonces, finalmente son puras copias, pues, son puras copias, en donde lo que se busca es hacer reír a las personas. ¿Qué hace reír al público? Lo torpe, el enredo y muchas veces las vulgaridades, porque las personas, si tú le dices algo con doble sentido, se ríe. Y eso atrapa mucho, pues. Entonces las primeras obras de los griegos usaban la vulgaridad para hacer reír a la gente, usaban las máscaras. Entonces ya todo lo que estamos viendo en la actualidad son como remakes que les llaman, ¿no? Este, bueno, entonces eso tiene que ver con el género de la comedia. Es un género, un subgénero, perdón, subgénero muy complicado. Pero vamos a ver el drama. El drama tiene que ver, como su nombre lo dice, a veces, por ejemplo, dicen, ay, es que tú eres muy dramático. Ay, es que esa muchacha es muy dramática y se hace muchos panchos, decimos. Sí, hace muchos panchos. Pero se refiere a que, por ejemplo, como que es muy emocional. Casi se porta como, por ejemplo, como una niña, pues. Una niña, por ejemplo, llora, grita, patalea. Son más emocionales que la mayoría de los niños. Entonces, el drama tiene que ver con esa expresión muy marcada de los personajes. Aquí, por ejemplo, vemos esta imagen de esta, de esta mujer que está ahí llorando ahí con el otro personaje. Entonces dice, también suele llamarse drama únicamente aquella obra que incluye ciertos elementos, especialmente cuando tiene un final trágico, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo la parte del drama diferente a si fuera comedia. ¿Cómo haríamos que este acto se convirtiera en comedia? De que, por ejemplo, ella le estuviese pidiendo perdón a este señor
pensando que es su papá, pero al final resulta que es un barrendero disfrazado. Y eso ya lo hace comedia, ¿se dan cuenta? Entonces, una escena tú la puedes convertir dependiendo cómo la hagas la interpretación. ¿Ok? Bueno, entonces, no sé si tengan ustedes alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿Qué les queda de este curso? Vimos lo que es el género lírico, que tiene que ver con los poemas, el análisis de los poemas, pero también vimos lo que son el género dramático, que tiene que ver con los subgéneros del drama, la comedia, tragicomedia, melodrama, y pues el proyecto que lo van a entregar ustedes el jueves. Bueno, entonces... A ver, vamos a